¿Por qué a mí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tus papás saben? ¿Sigues en el closet? ¿Te incomoda que lo sepan? ¿Sientes que te ven diferente? ¿Eres gay? Tenemos todas estas dudas en nuestra cabeza. Algunas las compartimos y no. No tenemos la solución definitiva a todas, pero Al final, que todo sea. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su podcast Todo Sea. Como cada martes estamos aquí ahora en este mes de junio celebrando el mes del orgullo. Y bueno, este día yo estoy bien emocionada porque venimos ya desde hace algún tiempo planeando este episodio, planeando este encuentro, en este afán también de hacer un poquito crecer las redes, ¿no? De la comunidad y saber que no somos pocos, sino al contrario, ya somos la mayoría minoritaria, digámoslo así, del colectivo. Y en este sentido, bueno, pues aquí tenemos una sorpresa muy grande que ahorita mi querida Mariana Sigala nos va a develar. ¿Cómo estás, Lick? Bien, Lick, todo bien. Seguimos derritiéndonos. El calor ya está siendo insoportable, pero aquí seguimos. Muy emocionada también. Seguimos en el mes del orgullo y les dijimos que teníamos varias sorpresas. Está siendo bastante cool. Ya lo dijo Jess con este afán de generar como esta red y que vaya creciendo y que vaya creciendo. El día de hoy les tenemos, a ver, yo sé que siempre les digo que son invitados increíbles, pero es que sí lo son. Eh, Hoy nos acompaña Andrés Forero, que, bueno, él es experto en marketing, es activista de tiempo completo. Ya le decía a ello que fuera de cámaras tienes el trabajo soñado que yo siempre he querido. Pero bueno, él es parte de esta organización, se llama allout.org, entonces nos va a platicar un poquito de lo que hacen ellos, qué hace él dentro de la organización y pues estamos muy contentos de tenerte, Andrés. Mucho gusto. Adelante. Me encanta que pusiste lo de tus pronombres en tu Ah, nombre. sí, siempre los tengo puestos como una buena práctica que tenemos en la organización, como de No, no creo asumir, que eso ¿no? está padre, está como súper increíble porque muchas veces lo asumimos, ¿no? Y no preguntamos también, ok. Ajá. Y justamente es eso, o sea, es no asumir lo obvio, ¿no? Porque pues también es despedir, o sea, alejarse de esa idea de que por el hecho de ser yo, pues digamos, una persona cisgénero, ya automáticamente tengo esos pronombres, que para el caso aplica, pero no siempre es el caso. Entonces me parece que siempre es mejor preguntar y usarlos, así sea muy obvio con tu expresión de género o no. Como que al fin y al cabo lo que importa es la identidad de la persona, que sea respetada. Bien, entonces. Entonces, como la buena práctica. Me encanta. Ok, bueno, pues justamente Andrés, cuéntanos un poquito acá de lo que es esta organización All Out, que desde el nombre ya me parece como algo lindo, ¿no? O sea, algo así como muy que invita a la acción, a la lucha. Y también, digo, es un organismo internacional, por lo que yo he estado viendo en la página. ¿Cómo llegas a formar parte de él? ¿Cómo te involucras? Cuéntanos un poquito, cuéntanos, por favor. Bueno, sí, o sea, bueno, All Out, pues sí, su nombre traduce todo afuera, o todo es afuera, por así decirlo. Todo es afuera. Y pues básicamente se trata es de eso, de vivir o que podamos vivir en un mundo que esté construido afuera, ¿no? O sea, generalmente pues acá como que va un poco como pues con el tema de estar en el armario, no estar y demás, pero pues más allá de, o sea, yendo más allá del tema del armario, es como, es la posibilidad de existir plenamente en un Bien. mundo compartido con el resto de personas, teniendo completa pues libertad de ser quienes somos y amar a quien, a quien queramos amar, ¿no? Entonces pues a partir de ahí justamente es que o sea, se enfoca justamente en los derechos de las personas LGBT más, porque pues al fin y al cabo dentro de lo que significa ser pues derechos humanos, em, pues también está como este hecho de que pues las personas LGBT más somos las personas que históricamente se nos ha negado y como que se nos ha puesto como esta forma discriminatoria justamente
de no dejar como que más que todo temas de expresiones sociales, ¿no? O sea, que no te puedes vestir como tú quieras, que no puedes salir con las personas que tú quieres, que en tu vida de pareja tiene que ser con un tipo de persona específica. Entonces, como que, de momento, pues silencio, este ruido que distrae. Como que justamente o sea, a mí me parece que el activismo LGBT específicamente se trata, o sea, es tan importante justamente es porque es este activismo que te permite, o que nos permite darnos cuenta que justamente existe este mundo, o vivimos en un mundo en el cual hay muchas expresiones que no son aceptadas, simplemente pues por ser quienes somos, ¿no? Entonces All Out nace con esta idea de trabajar por este mundo, de construir este mundo que pues al fin y al cabo es lo que buscan los distintos activismos LGBT más. Y pues lo hacemos desde el activismo digital, ¿no? O sea, lo hacemos desde la movilización en línea. Tenemos esta plataforma de recolección de firmas. La plataforma de recolección de firmas se llama Megaphone. Funciona un poco con esta idea de que cualquier persona también o cualquier activista pueda simplemente hacer una petición o empezar un tema de lucha por alguna causa específica de los derechos LGBT más. Y lo que yo siempre digo es que al fin y al cabo las peticiones, porque pues viste que hay mucho escepticismo sobre las peticiones, que si sirven, que no sirven, que para qué recaudar firmas, sí, pues al fin y al cabo generalmente las cosas no se transforman solamente con las firmas y pues es completamente cierto. Una firma o una campaña de petición de firmas solita no te va, o sea, no va a generar un cambio a nivel social, sino que simplemente es una estrategia, una herramienta más que puedes utilizar. Entonces yo por eso hablo más que todo de las peticiones de recolección de firmas como una estrategia de comunicación. Si tú logras que 1000 personas firmen tu petición, son 1000 personas que están siendo, pues que fueron, o sea, son 1000 personas que están informadas sobre tu causa, ¿no? Y esto también está construido o pensado sobre un concepto que se llama comunicación basada en la esperanza, que habla de que justamente, disculpe que estoy justamente al lado del tráfico, pero bueno, que habla justamente, la comunicación basada en la esperanza, habla justamente de que cuando tú estás comunicando una situación y más que todo una situación de derechos humanos, es importante que también le comuniques a las personas cómo pueden sumarse, cómo pueden ayudar de alguna forma en lo que están leyendo, porque generalmente tú lees y pues las noticias son bastante negativas, que alguien murió o que alguien fue víctima de acoso, de abuso, de alguna forma de discriminación. Y la idea es que cuando tú acabes de informarte, que no te quedes como con este sinsabor de, wow, bueno, sí, todo está muy mal, claro, pero además, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puedo hacer yo estando acá desde mi casa? En pro, pues en este caso, de las personas LGBT más. Y pues muchas veces puedes hacer mucho más, ¿no? O sea, puedes ir a las marchas, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero una de ellas justamente es participar en una firma de peticiones. Entonces, con tu firma estás informándote, o sea, estás informándote sobre un tema y pues a la vez también estás haciendo algo por la solución, como ponerte un poco del lado de la solución y no del lado del problema. Entonces, eso es lo que dice la comunicación basada en la esperanza. Y también, más allá de eso, pues también es como en lo que se construyó Loud, un poco de movilizar estas causas y trabajar con lo que llamamos el poder de las personas, que pues es lo que se genera cuando muchas personas se unen en pro de una sola causa, ¿no? Entonces, pues particularmente aquí en América Latina, en México, hemos tenido trabajo importante con la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, con también la legalización del matrimonio igualitario. Tuvimos una campaña bien grande en el 2021 para que en todo el territorio mexicano pues fuera legal el matrimonio igualitario. También aquí estamos pues actualmente viendo todo el tema de la discriminación hacia las familias arcoíris, ¿no? Que pues el caso que me comentabas, Jessica, al principio, justamente de Ana Cecilia, que es, o sea, es una mamá lesbiana de Tlaquepaque, en Jalisco, y siempre me queda difícil pronunciar el nombre, pero bueno, ahí voy practicando. Ella pues no le está siendo reconocido su derecho a ser la madre de su hija, pues simplemente por argumentos más que todo, pues muy discriminatorios desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque dicen, no, pero pues si tú no eres la madre gestante, pues no puedes ser la madre de tu hija, pero pues en realidad justamente por ese, lo que les decía al principio de que tú debes poder habitar el mundo desde una perspectiva social de una manera libre, pues esto es lo que las personas LGBT más cuando queremos registrar a nuestras hijas, pues no podemos hacerlo. Entonces es ahí como donde trabajamos. Y bueno, esos son como los trabajos más, como los ejemplos que les puedo dar de nuestro trabajo en México. Bueno, también hemos apoyado a refugios, hemos trabajado con el refugio Casa Fría en su sede en Tapachula y su sede aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, eso es un poco lo que hacemos en All Out y sobre lo que está construido.
Excelente, me encanta como esta filosofía, ¿no? De que todo quede fuera, ¿no? Y creo que también es, o sea, más bien es todo este trabajo de visibilización, ¿no? De dar, y como decías, me gusta también mucho este concepto de la comunicación de la esperanza, porque justo, ¿no? Yo ahorita decía, ok, sí, a lo mejor me llegan los de Lester y veo, ¿no? Lo que están haciendo y demás, pongo mi firma y listo, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, esto de que ya estoy informada, ya sé lo que está pasando, ¿no? Y también cómo tomar medidas. Y así fue como llegamos inclusive, ¿no? A este punto de tratar de darle más difusión a lo que están haciendo por la firma que yo puse en algún momento en una de las peticiones, ¿no? Y como decías, me encanta también esta parte de, ok, si ya 1000 personas firmaron y 1000 personas están informadas, a lo mejor más allá de la firma y demás, habrá quien sí se mueva y diga, bueno, también voy y me planto frente a los juzgados en Tlaquepaque y para apoyar a esta mamá o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que sí es como ir creando esa red, ¿no? A partir de esa información que ustedes ponen pública para seguir generando acciones que puedan beneficiar a la comunidad, ¿no? Aquí en México, aquí en América Latina, como decías, pero no sé, igual me surge un poco esta duda, ¿cómo es que nace All Out? ¿Nace aquí en México? ¿Nace...? Y te decía también, ¿cómo es que tú llegas ahí, no? Eso también se me hace bien interesante. Ay, disculpa que justo olvidé ese pedacito de la pregunta pasada. Bueno, All Out nace en el 2010, a finales del 2010, en los Estados Unidos. Es una organización que nació primero en los Estados Unidos, que fue más pensada como un proyecto, ¿no? Como un proyecto de movilización digital, justamente, de una organización más grande que se llama Purpose. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues Olaut como que fue creciendo y se fue como que separando de esta, pues de ser solamente un proyecto para convertirse como tal en una organización. Y también pues fuimos viendo la necesidad de también descentralizar el trabajo, ¿no? Bueno, digo fuimos como la organización, pero pues yo no estuve, o sea, yo solamente llevo, no tengo ni 3 años trabajando en Olaut. Yo entré en octubre de 2020. Cuando entré ya la organización estaba próxima a cumplir 10 años y pues justamente en esos 10 años lo que pasó fue que se desarrolló más para que no fuera centrada únicamente, viste, en el anglocentrismo, que a veces pues estas iniciativas se centran mucho en lo que pasa en el mundo anglo, sino empezar a trabajar y entender realidades en otras partes y en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, el trabajo se empezó a expandir a Europa, Europa del Este, Europa del Oeste, o sea, no solamente como la Europa occidental, sino como también trabajar en Rusia, trabajar en Polonia, en Rumania, en Hungría. Después empezamos como también a trabajar en el continente asiático, no solamente en el mundo árabe, sino también en China, en Japón, en Taiwán. Sí, en Taiwán. Y luego pues empezamos trabajo en el continente africano, que pues justamente las realidades allá son complejas, más en el sentido, o sea, creo que algo, pues, si quieren, de lo que podríamos hablar después, o no sé si en otro episodio, como los activismos LGBT más son distintos dependiendo, por supuesto, de las regiones, porque bueno, y aquí, pues, en América Latina, All Out comenzó justamente cuando yo inicié el trabajo, empezamos en Brasil y después empezamos en América Latina, habla hispana, más que todo en Colombia, en México y en Argentina, y fue ahí, digamos, donde yo entré al equipo a encargarme pues como tal de todo el trabajo de las campañas que hiciéramos pues a gran escala tanto en México como en Colombia y pues en otros países, ¿no? O sea, esos son como nuestros países focos, pero hemos trabajado en Bolivia, hemos trabajado en Cuba, hemos trabajado en Venezuela, en Panamá, en Guatemala, en Nicaragua, entonces como que son, o sea, hemos tenido como presencia en distintos lugares y pues yo como llegué, yo estaba buscando trabajo básicamente y una amiga me dijo, bueno, una compañera, me dijo, ay, no sé qué, mira, viste trabajos como de marketing, que es lo que tú sabes hacer, que pues al fin y al cabo mi especialización es más del tema de comunicaciones y de marketing, porque pues yo tengo formación de periodista y de administración en negocios y marketing también, em, y apliqué y quedé. Pues también me esforcé bastante porque justamente por esa época hacía, o sea, como que en paralelo como en 2018, 2000, no, 2019 más que todo, fue que yo empecé como a cuestionarme más mi lugar como persona LGBT, más como hombre gay en la sociedad. Y pues también empecé a entender que muchas de las libertades que al fin y al cabo hoy yo puedo gozar, como salir con las uñas pintadas, viste, como
hacer bastantes cosas que hace 30 o 40 años no se podían hacer en los mismos espacios que sigo habitando. Yo dije, bueno, esto al fin y al cabo se lo debo también en parte, por supuesto, a todos los activismos que antes de mí como que hicieron este camino para que yo pudiera hoy expresarme de la forma que me he expresado, pero a su vez también tuve que reprimir muchos aspectos de mi persona durante muchos años, hasta como que llegar a este punto de plenitud, por así decirlo, o a este punto como de decir, bueno, ya no me importan los prejuicios, ya superé terapia, bla. Y pues sé que en las generaciones que siguen, pues si ustedes se dan cuenta, pues ahorita la gente que tiene 13 14 años, pues todos los Gen Zs, o bueno, pues gente que nació después del milenio, pues gozan de muchísimas más libertades, pero pues también siguen habiendo, por supuesto, limitaciones, ¿no? O sea, de pronto antes no hablábamos tanto de infancias trans como estamos hablando ahorita, y pues son como estas nuevas, por así decirlo, batallas que van surgiendo con cada una de las generaciones. Entonces yo dije, bueno, pues interesante aprender un poco más y trabajar del tema. Incluso yo, por ejemplo, no sabía hasta el 2019 qué eran las TERF, o sea, las feministas trans excluyentes. Y yo recuerdo mucho que en el podcast La Hora Trans de Luis Almaguer, que yo me escuché un episodio y hablaban pues de las TERFs y yo recuerdo mucho que le mandé un DM y ella, ay, oye, me encantó tu podcast, pero pues mira, es que, ¿qué es TERF? La verdad, no sé. Y ella me contestó como, mira, TERF son tal cosa y yo, ah, wow, y como que recuerdo mucho que en ese momento dije, bueno, empezar como a entender mejor cómo funciona este tema del activismo LGBT+, porque hacer activismo LGBT+, incluso eso lo dijo Jessica Stern, que ella ahora es la enviada especial del gobierno de los Estados Unidos en temas LGBT+. Ella dice que los activismos LGBT+, son de los movimientos más innovadores porque pues al fin y al cabo tenemos que actuar, movernos y pues es un movimiento exitoso a pesar de todas las repercusiones y de todos el backlash o sí, como lo difícil que nos ponen las cosas, ¿no? O sea, digamos, cuando empezamos a hacer una campaña, es como, bueno, generalmente cuando tú haces una campaña, no sé, de cualquier cosa, hablando de comunicación, no sé, de una empresa, pues tú como que haces un estudio un poco de cuáles son los riesgos de tu campaña, ¿no? O sea, en el sentido de que cuáles son los mensajes que podrían oponerse a tu comunicación y demás. Y es algo un poco más predecible porque tú sabes un poco cómo, o sea, con qué escenarios moverte. En el activismo LGBT es mucho más difícil porque los antiderechos y todas las agrupaciones que están en contra genuinamente de los derechos LGBT más tienen una estructura muy compleja que es prácticamente imposible analizar. Entonces, cuando tú lanzas algo, tienes que tener mucha innovación o mucho como capacidad de respuesta en el sentido de que si te dicen algo, bueno, ya tienes algo preparado. Em, digamos, por ejemplo, ahorita en Colombia que estamos con todo el tema de las terapias de conversión también, hubo un debate para presionar, o sea, un debate en pro de la ley que pues por fortuna se aprobó el debate, pero pues digamos no esperábamos que el mismo día del debate uno de los congresistas opositores llevara unas cartillas diciendo que las personas LGBT más necesitan cura, o sea, si me entiendes, como que haciendo una cantidad de informaciones falsas para hundir el proyecto de ley, son cosas que a veces tú dices, pero es que el congresista no se va a poner a llevar folletos para repartir el día del debate. No, pues obviamente sí terminan haciéndolo, ¿sí me entiendes? Entonces como que uno tiene que trabajar también con estos escenarios súper improbables que en otro tipo no solo de activismo, sino como en otros tipos de trabajos de comunicación y de movilización no suceden porque tú no estás trabajando tampoco con temas tan controversiales para la opinión pública. Entonces, yo apoyo mucho esta idea, pues lo que dijo la Jessica Stern sobre que el activismo LGBT requiere muchísima innovación porque es cierto, o sea, para convencer a las personas, convencer a las familias, convencer a lo que llamamos la mitad móvil o el medio convertible, que bueno, es también un concepto de comunicación, que luego les puedo mostrar el videíto. eh, Requieres de muchas herramientas y requieres también de estrategias, requieres como de pensar las cosas bastante. Entonces, quien trabaja en activismo LGBT más sabrá que es una muy buena escuela y que las herramientas que aprendes acá se pueden aplicar de verdad en cualquier otro tipo de cosas. Entonces, sí, sí me ha gustado bastante trabajar estos últimos 2 años y medio en el tema, por lo que te digo, porque si bien es activismo LGBT más, sí te obliga a desarrollar muchas habilidades. Al menos para comunicar, por ejemplo, que posiblemente en otros lugares no sea tan fácil, justamente por la alta, o sea, por lo impredecible que es todo cuando tú haces este tipo de trabajos. No. Sí, qué increíble. Creo que, digo, no sé si puedo hablar por Jess, pero estás viviendo el sueño que yo siempre quise. Yo también me dedico un poco al marketing
ambas estudiamos comunicación, entonces como que va muy ligada a este rollo. Y justo este proyecto empieza yo creo que una idea muy también activista de qué puedo hacer desde mi lugar, desde lo que tengo hacia la comunidad, ¿no? Entonces, ahorita que platicas cómo llegaste y cómo es un poco el proceso, dije, es que está bien el sueño, yo quiero hacer eso. Eso es al final lo que yo por lo menos esperaría algún día llegar como a esas posiciones de esto hago, con esto ayudo y desde aquí todo cool. Hablabas hace ratito y se me hizo muy interesante saberlo también porque, y justo va muy ligado con este rollo de cómo ves el activismo. Esa es la pregunta, más bien. ¿Cómo ves el activismo aquí en México, en Colombia, en varias partes del mundo? Porque justo lo decía hace rato, es muy diferente cómo se ve en Europa, en Latinoamérica. Las circunstancias son diferentes, los problemas son diferentes, pero digo, al final el objetivo es el mismo, ¿no? ¿Cuáles son como estas grandes diferencias que ves? Y pues también los aciertos que tiene como cada región de, pues hemos avanzado en esto todavía nos falta. ¿Cómo lo ves a nivel general? Bueno, yo pienso que una particularidad de los activismos, al menos en América Latina, mm, es también, pues, por supuesto, todo el tema interseccional que atraviesan, ¿no? O sea, acá no solamente, pues, cuando se habla de activismo LGBT más sobre, pues, otras formas de activismo, pues también hay que tener en cuenta el pasado colonial que existe en la región, ¿no? O sea, que pues por supuesto hay dinámicas amarradas como a épocas coloniales y demás que también como que se han encargado de replicar durante muchos siglos, pues patrones LGBT fóbicos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues esta idea de que las personas LGBT más no podemos tener una familia o como que toda esta vaina de que no nos podamos casar, de que no podamos adoptar ni nada, como estas luchas también provienen de, o sea, de lo que te decía, cientos de años de replicar la misma idea que pues al fin y al cabo son ideas que se originan en el catolicismo hace muchísimo tiempo, o sea, como con la revolución industrial, de que las familias tienen que ser numerosas para tener mucha mano de obra, como que, si me entiendes, como que son este tipo de cosas que también hacen que el activismo, particularmente por derechos LGBT más en la región, sea más específico, porque no solamente es como la rabia de la discriminación LGBT más, sino también como darnos cuenta de todas las otras cosas amarradas a eso, como los patrones coloniales, la supremacía de ciertas potencias mundiales sobre nuestros países, pues por supuesto que la precariedad para hacer activismo es algo, es real. Yo tengo el privilegio de trabajar en una organización y pues de llamar este mi trabajo, pero pues muchas de las personas con las que yo trabajo día a día, pues porque OLAU trabaja con organizaciones locales de distintos países, pues son personas que hacen su activismo junto a su trabajo de día, junto al trabajo que les ayuda a pagar su renta. Y y pues no es justo que al fin y al cabo pues te tengas que no solamente trabajar para vivir, sino además también sacar tiempo para luchar un poco por tus derechos, porque al fin y al cabo pues vuelve esta idea de como, y pues ahora que estamos en el mes del orgullo, pues al fin y al cabo el orgullo tendría que celebrarse todo el año porque yo vivo todo el año, yo existo todo el año, yo nací así. Y justamente por haber nacido así, yo no debería por qué tener que trabajar extra para poder tener una vida, pues, un proyecto de vida ligeramente normal, como sucede, por ejemplo, con una persona cis hetero. Si me entiendes, como más cis heteronormada, como más en la cis heteronorma, ¿no? Entonces, aquí en América Latina pasa eso, o sea, está el tema de la precariedad, está el tema pues también de la interseccionalidad, pero otra cosa que sí que juega a nuestro favor es también una historia relativamente compartida en el hecho de que lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Colombia, también lo están viendo aquí en México y viceversa. Lo que sucede en México lo estamos viendo en otros países siempre. En Brasil también, a pesar de que no hablemos el mismo idioma, pues es un idioma muy parecido. Entonces creo que también este sentido de hermandad que existe entre las naciones latinoamericanas también ayuda a que podamos ser referente y podamos apoyarnos las unas entre las otras en los momentos pues justamente decisivos. Entonces, ahora que digamos en Argentina pues tienen su ley, en Uruguay que tienen la ley trans, sirve de referente y podemos decir si en Uruguay se aprobó, ¿por qué no podemos hacer algo así parecido acá si hablamos del mismo idioma, si tenemos también una historia similar, si fuimos conquistados también, bueno, colonizados por España? Es algo que puede funcionar. Entonces creo que eso es algo que también juega a nuestro favor, porque por ejemplo, si ves en otras regiones como en África, por ejemplo, que el tema
cultural, las idiosincrasias, como que todo es mucho más grande, no solo porque es más grande como en geografía, sino son más idiomas, son distintas historias de colonización, son muchas más poblaciones precoloniales que acá. Como que por esos factores históricos allá resulta más difícil hacer como este sentido de hermandad a veces, justamente por eso, porque los idiomas son distintos, porque los países son muy grandes, porque no existe tanta facilidad de moverse de país a país allá. Por ejemplo, los viajes entre países son demasiado costosos, que es algo que pues digamos aquí en América Latina tú puedes viajar entre países y pues sí, o sea, cuesta, pero pues es algo relativamente más accesible. Entonces creo que también la comunidad que existe en nuestra región es algo que no siento haber visto en otro lugar como del mundo. Porque digamos, si te vas a los activismos en Europa, bueno, ahí la historia es completamente distinta. O sea, ya con el tema de la Unión Europea, tienen, es más, o sea, normalmente tienen más financiación que aquí, no hay tanta precariedad. Y pues bueno, un factor también súper importante es pues todos los factores geopolíticos de nuestra región, ¿no? O sea, no solamente es ser activista LGBT, pero pues qué significa ser una persona activista LGBT en zonas rurales, qué significa ser una persona activista LGBT más en, digamos aquí en México, en un estado como Chiapas, que pues es un estado mucho más, pues, más pobre, de menos recursos que otros estados. ¿Sí me entienden? Como que también es una vez más la interseccionalidad que te atraviesa siendo activista LGBT más, además de ser tú una persona LGBT. Si yo que soy una persona LGBT, un hombre gay, blanco, que nació en una ciudad capital, y que creció allí, pues claramente mis accesos van a ser distintos a los de pues otra persona, ¿no? Justo mencionas que están llegando a otros territorios, así lo queremos decir. Me genera mucha curiosidad. ¿Cómo es el activismo en África, por ejemplo? Yo la verdad nunca había escuchado, o sea, había escuchado activismos, pero no precisamente la comunidad, sino por todos los otros eh, problemas o razones que tiene por ser África, ¿no? Hambre, no sé, cualquier cosa. Pero nunca había escuchado o por en aquellos lugares. Bueno, Mari, es una buena pregunta. Yo, digamos que puedo hablar de mi experiencia desde Olaut, porque lo que te digo, tenemos trabajo en África. Yo no me encargo directamente del trabajo en África, o sea, hay alguien, pues, una yo, se llama Linda, ella vive en Nairobi y se encarga, pues, justamente de hacer el trabajo de campañas en África. Pero hace poco tuvimos la oportunidad de viajar allá. El equipo de Olaut estuvo en África un tiempo, pues justamente como que viendo, pues no sé si vieron que hace poco en Uganda se aprobó una ley anti-LGBT muy, muy severa, una de las más severas del mundo. Y pues cuando me preguntas cómo es el activismo LGBT en África, yo te podría decir que es aún más difícil que en la región latinoamericana, justamente por eso, o sea, porque aquí es más común que tú veas como estas, o sea, expresiones de género o expresiones de la personalidad, no solamente ligado a personas con experiencia de vida trans, por ejemplo, pero pues, o sea, yo me vuelvo a poner de ejemplo, yo que soy un pelado gay y salgo a veces de cuando en cuando con mis uñitas pintadas y no sé qué, y tengo mis tatuajes y me pongo mis colores, ¿sí me entiendes? Como que aquí tengo la libertad por mi privilegio de hacerlo, pero en muchos lugares de África justamente no existe ni siquiera esa aceptación a nivel como social de que si tú quieres salir poniéndote la ropa que quieras, pues no te van a mirar mal y cosas por el estilo. Y pues creo que, digamos, cuando hablamos de estas victorias para los derechos LGBT, tú puedes tener las leyes, pero si a nivel social esas leyes, digamos, no son respaldadas, va a ser más difícil que exista la aceptación, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México yo siento que es común que tú veas a parejas del mismo sexo tomadas de la mano, yendo, habitando justamente los espacios. eh, Ves personas con experiencia de vida trans en la esfera política que cada vez más están tomando más espacios, está sintiendo más como esta presencia de la diversidad. En cambio, pues por ejemplo en África no se ha visto, o bueno, al menos en Kenia, que es el lugar donde directamente tenemos trabajo, mm, no se ha visto pues que haya un diputado, una diputada, mucho menos una diputada abiertamente LGBT, personas LGBT más ocupando cargos políticos, personas LGBT más ocupando cargos importantes en compañías, ese tipo de cosas no se ve y pues por ejemplo en Kenia ser LGBT más sigue siendo ilegal y muchas de estas leyes que criminalizan ser LGBT más son también como rezagos de las épocas coloniales, entonces
lo que les mencionaba en la pregunta pasada de que sí, pues existen, o sea, existen como estas cosas que atraviesan el activismo LGBT+, pues allá también el tema de la colonia es algo que sí que lo atraviesa bastante. Y, y por supuesto eso no quiere decir que no existan personas LGBT, ¿no? O sea, estando allá pues se reúnen, hacen eventos, o sea, así como sucede acá, pero pues simplemente existen unas normas sociales que deciden respetar, como por ejemplo no verse en público con tu pareja, no interactuar, no puedes estar en todos los espacios, tienes que saber si estás o no estás en un espacio seguro para al menos ser, como yo digo, si yo quiero ser un poquito mariquita, pues me toca saber dónde puedo ser un poquito mariquita, o sea, dónde puedo, no sé, echar escarcha como también diríamos en Colombia o lo que sea, ¿sí me entiendes? Como que volvemos al tema de habitar espacios. No deberías tener que preocuparte por habitar espacios como tú eres, porque tú eres y ya, y no le estás haciendo daño a nadie, pero pues ahí como que chocas con estos aspectos culturales. Entonces, tú me preguntas cómo es el activismo LGBT más en África, es aún más guerreado, es aún más luchado por eso, porque el momento en el que están no es un momento como en el que estamos aquí, que si bien tenemos las luchas y tenemos la discriminación respirándonos al cuello constantemente, al menos ha habido más como construcción de estos espacios. Por ejemplo, ya sigue, o sea, en África sí que celebrar el orgullo es una protesta, que por supuesto que aquí es una protesta también, pero pues tuviste la marcha del año pasado en la Ciudad de México, más de un millón casi un millón de personas estuvieron ahí tomándose las calles, cuando por ejemplo en Ruanda o en Uganda se está celebrando el orgullo por primera o por segunda vez y son marchas pequeñas que generalmente son boicoteadas por la policía, atacadas, reciben amenazas. Entonces, como que son este tipo de cosas que tú dices, nada más el hecho de celebrar una marcha del orgullo sigue siendo algo completamente inimaginable en muchos lugares. Entonces, creo que es más como estos momentos en el tiempo, que eso para mí hace que las personas que hacen activismo LGBT más sean aún más, no solo, ¿cómo se dice? De tener Resiliencia, eso, resiliente. resilientes. Eh, pero pues también tienen que ser mucho más hábiles, ¿no? Porque tienes que una vez más entender cómo navegar ese espacio, siguen logrando hacer tu trabajo sin poner en riesgo tu integridad, ¿no? Y yo pienso que una de las cosas que yo animo bastante, o que son discusiones que siempre me gusta abrir, es que se den más colaboraciones entre América Latina y África, o lo que se llama el sur global, aunque yo prefiero decir la mayoría global, ¿no? Porque si tú te das cuenta, el sur global es como el 80% del planeta, pero en fin. Porque la mayoría de cosas que suceden en África es como que solo ven Europa, pero no ven, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en América Latina. Y en América Latina como que tampoco nos cae mucho en la cabeza cómo podamos hacer esta colaboración con África. Entonces creo que también hacer estas conexiones sin necesidad de irse hasta el norte para bajar otra vez al sur, valdría mucho la pena explorarlo, ¿no? Entonces, creo que es eso. Creo que eso también como que nos da una oportunidad de mirar a otros lugares que no sean solamente los Estados Unidos y Europa para tener como buenos referentes de activismo, porque digamos aquí en América Latina las victorias que se han logrado, las sentencias de las distintas cortes supremas de los países, pues son muy relevantes a nivel mundial. Lo que te digo, o sea, y si tú te vas a, o sea, ni hablar de lo que es el Oriente Medio y el Lejano Oriente, bueno, China, Japón, que es una nación supremamente pues avanzada a nivel económico, sigue teniendo muchísimas batallas para las personas LGBT más. Entonces, si tú te pones a ver como el globo terráqueo, América Latina es uno de los lugares en donde tenemos más avances y a la vez tenemos como que también un, lo que te digo, como una apropiación de espacios o un habitar de espacios más evidente que en muchas otras regiones del mundo, incluso en Europa del Este, o sea, hablemos de países como Bulgaria, Rumania, Hungría, ahí también sigue siendo muy complicado pues, ser una persona LGBT más abierta. Y pues yo creo que también los activismos LGBT más como que empiezan dándole muchísima importancia a la G, o sea, a los hombres gays, entonces los gays en la calle, los gays, los gays, los gays, y después empiezan como otras, o sea, por ahí la L, luego por allá la B, luego la T y pues el resto de las siglas, bueno, de las letras de la sigla. Que vuelvo acá, o sea, aquí en América Latina, lo que te digo, siento que existe más avance y más como espacio de todas las manifestaciones de la sigla, yo le llamo la sigla, a como sucede en otros lugares. Pero, por ejemplo, si tú te vas a Europa occidental, tipo Alemania, Holanda, Francia, pues allá sí la gente
según tiene las mayores libertades habidas y por haber. Entonces creo que también es un tema que yo antes pensaba que estaba amarrado al desarrollo, pero pues ahorita en realidad no sé muy bien cómo se den estas cosas, de que dependan estos avances a nivel histórico y demás, por lo que te digo, o sea, tampoco es algo que esté amarrado a los países ricos. Eh, de pronto es algo, no sé, del mundo occidental, y ahí como que entramos a ver que, pues, por ejemplo, antes de la colonia y antes del descubrimiento, de la llegada de los europeos a América, existían otras manifestaciones de personas LGBT más, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, sí, entonces justamente lo que te decía, o sea, es un activismo distinto y nos beneficiaríamos de tener estas colaboraciones entre los países que ya hemos tenido estos avances, por lo que te digo, porque no depende de, o sea, solamente depende de que haya como esta colaboración entre regiones. Sí, se me hizo muy interesante lo que planteabas de qué depende entonces, porque hablando de Europa, por ejemplo, se puede dividir así literal en un país todo cool, pero en otro no, entonces qué rollo si al parecer Europa es un continente con un mayor número de países más desarrollados, con economía más desarrollada. ¿A qué se deberá, no? Yo creo que sería un buen punto de análisis, no sé si para este episodio, tal vez para algún otro. Y también lo puedo checar desde donde estamos, ¿no? Claro que sería muy importante tener estas conexiones, como lo dices. Por ejemplo, yo no sabía que se hacía activismo de este tipo en otros lugares que no fueran los que ya conocemos. Entonces, creo que la gente también tendría que estar como más informada y justo generar como esta clase de espacios para que todos, podamos entrar y alzar la voz, ¿no? Te digo que yo lo veo desde este lugar, por ejemplo, a mí me impactó mucho eh, cómo se manejaba la situación de el aborto en Argentina, ¿no? Y yo decía, es que nos falta muchísimo a México para llegar a donde está Argentina, ¿no? Te hablo hace unos 5 años, ¿no? La cuestión del acoso también se veía como muy presente en Argentina y yo veía noticias y eran colectivos muy grandes que alzaban la voz, que lograban cosas y yo decía, es que no, México está en pañales todavía, ¿no? Supongo que así pasa con diferentes regiones. Claro que influye mucho el contexto. Yo creo que influye también mucho la educación, lo que hablabas de, pues el colonialismo, las costumbres que tenemos, la cultura que tenemos. Creo que esto lo hemos compartido Jess y yo siempre. Una de las herramientas que nos va a ayudar siempre como a mejorar es la educación. Pero para generar una buena educación hay que deseducar, hay que deconstruir, hay que tirar cosas que ya no nos funcionan. Y creo que ahí está la verdadera lucha también en este rollo del activismo, ¿no? Empezar a educar de otras maneras. Tú mismo lo mencionaste, las generaciones actuales, voy a sonar súper señora, pero ya traen otro chip, ya están gozando de otras cosas. Y pues claro que es gracias a todos los pasos que se han dado y a toda esta deconstrucción que también hemos estado formando durante todos los años anteriores a los que estamos viviendo. Entonces, no sé si empezar por ahí el análisis, ya lo veremos, insisto, en otro capítulo, pero creo que la educación es un pilar clave. Y Sí. Yo, solo sobre eso que estás diciendo, yo pienso que también es como estos momentos en los cuales las personas se cansan o dicen, bueno, ya no más. O sea, así como pues digamos como empezó todo el tema del orgullo, pues con este cuento en Stonewall en el 69. em, Así como que empiezan a suceder estos como levantamientos sociales, como que la gente se cansa y dice, mire, ya, esto, o sea, no podemos seguir así, y es ahí donde empiezan como a organizarse estos movimientos. Y pues creo que también va a depender mucho de cuál es el nivel de como coercitivo de los estados, ¿no? O sea, qué tan represivo puede ser un estado frente como a estas manifestaciones sociales, porque digamos, en Irán, pues tuviste todo lo que pasó este año y finales del año pasado, pues con las mujeres que estaban buscando como alzar su voz y pues entre esas pues habían también mujeres LGBT. Pues creo que pues también es un tema de cuál es el nivel, como por así decirlo, de insatisfacción por parte de las personas con cómo están las cosas en su momento.
Y pues una vez más, ahí también juega pues el tema de los privilegios, porque tú puedes hablar con mucho gay blanco que te va a decir, no, pero pues ya, o sea, no hay necesidad de hacer más batallas, ¿no? O sea, ya tenemos victorias, ya podemos adoptar, ya podemos casarnos, no sé qué, entonces pues ya, pero no, por supuesto que no. Entonces, una vez más, también es dependiendo de qué tan represivo es el lugar o el estado en el que estás. Creo que de pronto eso podría darnos una pista de lo que dependería. Por lo que te digo, si digamos en África, pues también existe mucho miedo, en parte es por el nivel de represión de los estados hacia los activistas, porque si tú haces una reunión de activismo, o sea, imagínate que estuviéramos acá nosotros tres reunidas y entra de repente 5 patrullas de policía a arrestarte que porque estás haciendo algo ilegal, pues, o sea, claramente ahí, por más rabia que tú tengas, estás en una posición de pérdida, pues porque ya se trata de que te van a llevar a la cárcel, de que te pueden matar fácilmente solamente por reunirte a hacer algo de activismo, ¿no? Que pues es algo que acá no sucede también. Y ahí nos podríamos poner como a filosofar sobre factores históricos, pero creo que el tema de la represión sí juega un rol importante. Sí, fíjate que a mí me impresionaba mucho ahorita todo este panorama que tú nos dabas, porque justo cuando nació este proyecto y Mariana y yo platicábamos mucho, decíamos, güey, es que México es súper homófobo, súper machista, súper atrasado, ¿no? Como decía ahorita con este tema también del aborto y demás. Y ahorita que nos comentas como este panorama de los privilegios que tenemos acá en América Latina que otros países como África o inclusive de la Unión Europea no tienen, o sea, sí me pone a pensar un poquito y digo, ok, no deja de ser un México machista, homófobo y demás, pero creo que también tiene como esta otra parte o facilidad de que la lucha no ha sido tan larga o tan sangrienta como en otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que decías esto, hay países en los que es su primera o segunda marcha. Aquí ya vamos por la 40 y tantos o 50 y tantos, ¿no? O sea, dices, wow, o sea, ya cuántos años llevamos y ahora ya es más que una marcha de protesta o de lucha así aguerrida, una celebración, ¿no? Un festival del orgullo, aquí en México al menos. Lo decías del año pasado, ¿no? Yo vi tanta gente y tanta gente eufórica y feliz y bailando y cada mini continente era una fiesta total. Yo decía, wow, qué bonito, ¿no? Y estoy segura que en estos países ni siquiera, ¿no? O sea, sí marchan y todo, pero con tanta precaución, con tanto miedo, quizás así como aquí como las marchas del 8M, quizá, ¿no? Entonces, vuelvo a eso, no deja de ser un país que todavía tiene mucho por seguir avanzando, hablando de México, pero sí ahora que veo como ese tipo de avances o de privilegios, digo, ok, o sea, hay países que están peores, ¿no? Hay condiciones también muchísimo más todavía caóticas en otros lugares donde justo te cuesta la vida, ¿no? Y es además aceptado, ¿no? Que te pueden llegar y matar porque te vieron agarrado de la mano de tu pareja, ¿no? O te pueden encarcelar toda la vida porque estabas dándole un beso, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí ya veo un poco más de luz, al menos acá, ¿no? Y también, como decías, si aquí entre países podemos como llevar políticas públicas de un lado a otro que han funcionado, ojalá y también se puedan llevar como a estos espacios que están todavía más atrás o más cerrados a esta aceptación, ¿no? Y bueno, yo te quería preguntar, ahorita que mencionabas que países, por ejemplo, como Japón y demás, ¿en qué tantos países se encuentra haciendo activismo la organización All Out? Bueno, All Out, déjame ver dónde tenemos campañas actualmente, porque siempre es itinerante. O sea, tenemos equipo físico, o sea, personas en distintos países. Tenemos en los Estados Unidos, aquí en México, en Colombia, en Brasil. Sí, eso es para América Latina. En África tenemos en Kenia a 2 personas del equipo. Y ahora tenemos a una pasante de Madagascar, tenemos a un pasante de India y en Europa tenemos equipo en Italia, España, Portugal, Alemania y el Reino Unido. Sí. Entonces como que eso es un poco geográficamente cómo está la organización esparcida. Pero lo que te digo, o sea, todo el tiempo estamos haciendo campañas en distintos países. Entonces, digamos, ahora tenemos una campaña que ya lleva un tiempito, como un poco más de 2 años, en Rusia, eh, porque pues en Rusia la persecución hacia personas LGBT más es muy fuerte y pues hay
arrestan a la gente aleatoriamente en las calles. Entonces, pues tenemos eso, tenemos también en Uganda actualmente, tenemos una a nivel de la Unión Europea. Lo que te decía, en América Latina tenemos Colombia, Brasil, México, pero hace poco estamos corriendo una recaudación de fondos para Egipto, también en Armenia, en Turquía, en Ucrania, en Austria incluso, porque pues, por ejemplo, en Austria lo que está pasando es que quieren criminalizar hacer drag, ¿no? Entonces, que también es algo que se está viendo en los Estados Unidos, que están diciendo que hacer drag pues debería ser igualado a la pornografía, entonces ya no debería ser algo para todas las personas, no sé qué. Entonces, pues, ahora lo que tú estabas mencionando sobre el tema de que en México pues no están mal las cosas, en realidad sí, o sea, no están mal porque acá, por ejemplo, se está discutiendo que ya las terapias de conversión sean criminalizadas en muchos lugares de África o de Asia. Hasta ahora como que hablar de terapias de conversión es como loquísimo, ¿sí me entiendes? Y yo creo que básicamente esto pasa porque a medida que empieza a hacer activismo LGBT más, como que una victoria es como yo lo veo un poco como si empezaras a escarbar o investigar, no sé, como desenterrar o lo que sea, y siempre te vas a encontrar con más cosas. O sea, legalizaste matrimonio igualitario, ¿qué sigue? No sé qué, adopción, políticas públicas, prohibición de las terapias de conversión, que las formas de expresión como el drag, formas de arte, pues amarradas un poco a lo que significa ser queer, que no sean criminalizadas, que no vayan a aprobarse leyes que igualen temas LGBT más con pornografía, que por ejemplo es lo que quieren hacer en Hungría. Decir que todo lo relacionado a LGBT más es pornográfico y solo se puede transmitir en la franja de las 11 de la noche. Entonces, como que son ese tipo de cosas. Y yo pienso que, bueno, si tú te pones a ver, sí, claro, México está bien, pero México sigue siendo el segundo país a nivel, creo, mundial, pues con mayor número de transfeminicidios, ¿no? Entonces, como que tú dices, bueno, estamos bien, pero están matando a muchísimas personas acá solamente por ser quienes son. Entonces, creo que también como el hecho no se trata como hacer la comparación para saber quién está más allá, más acá, porque creo que, bueno, yo personalmente no sé cuál sea el punto de llegada de los activismos LGBT más, o sea, cuál sea como ese momento absoluto. No sé cómo se vea, es un ejercicio interesante de hacer, pero creo que pues a la vez vale la pena es ver, y pues lo que hacemos en Olaut es ver cómo está la situación actual en distintos países y ver dónde existe una oportunidad de hacer alguna campaña. Por lo que te digo, o sea, aquí en México sí, pero si tú te vas al vecino país Guatemala o Nicaragua, donde pues en Nicaragua actualmente hay una dictadura, ahí el tema del el despliegue activista es más complejo, ¿no? Entonces, la verdad, ahí resulta bien fascinante ver cómo la característica de cada país hace que el activismo LGBT más haya que hacerlo de una u otra forma, ¿no? Y pues, volviendo a lo que les decía antes, es ahí donde se ve bastante como la resiliencia y la innovación de los activismos LGBT más. Súper. Hablando de estos diferentes tipos de, sí, tenemos que analizar y encontrar la oportunidad. En estos lugares en los que no tienen presencia física, digamos, ¿cómo funciona? ¿Lanzan las campañas por redes sociales? ¿Informan a la gente? ¿Cómo recolectan si es una campaña de firmas? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo funciona? Bueno, siempre, sí, siempre una regla que tenemos en All es siempre trabajar con organizaciones o grupos locales del país en donde vayamos a trabajar. Entonces, como que por ejemplo, si llegamos cuando trabajamos en Bolivia, es porque trabajábamos con la Asociación de Derechos Humanos de Bolivia, que es una organización también pues, de temas LGBT+, porque como bien tú lo dices, como no tenemos presencia física, pues sí que necesitamos que haya ojos, nariz y boca en estos lugares que nos puedan decir cómo, o sea, que nos puedan ayudar a leer el contexto local, ¿no? Incluso así en México tengamos presencia física, siempre trabajamos con organizaciones locales, con distintas agrupaciones, incluso también activamente hacemos labores de consultoría para entender mejor el panorama, porque pues digamos que como Volaut es una organización que tiene un equipo pequeño, pues los esfuerzos que hagamos tienen que ser demasiado estratégicos en términos de tiempo, ¿no? En términos de capacidad. Entonces, hacemos un estudio, por ejemplo, ahorita que estamos viendo cómo podemos ayudar a que las familias arcoíris en México sean más respetadas, como que no haya tanta discriminación hacia las familias arcoíris. Estamos viendo efectivamente por dónde tiene sentido que podamos hacer algo, dado el estado actual en el que se encuentra el país, ¿no? Digamos, bueno, tiene sentido presionar para que la adopción igualitaria sea un derecho en todos los estados y no solamente en algunos como sucede ahorita,
o si queremos trabajar más bien con las notarías para que dejen de discriminar a las personas LGBT más cuando llegan a hacer los registros, que pues por ejemplo es el caso de Ana Cecilia, la madre lesbiana de Tlaquepaque. Entonces son como también eso, aliarnos con grupos locales para que sean nuestros ojos y nos ayuden a entender cómo podemos llevar un poco nuestras capacidades y nuestro conocimiento de campañas a estos lugares. Ok, y a nivel general, digamos, yo, Mariana, encontré una problemática aquí en Baja California. Eh, Quiero alzar la voz y quiero ir con ustedes. ¿Cuál es el proceso y Ah, no, cómo? mira, tú entras a hablado.org, español, dices, quiero crear mi propia petición, ahí está bajito, y ahí eso te lleva directamente a nuestra plataforma de peticiones que se llama Megaphone, como megáfono en inglés, Megaphone. Y ahí pues creas tu petición, la lanzas, queda al aire, el equipo de Outloud la prueba y lo que hacemos pues el servicio que un poco prestamos a organizaciones y pues activistas locales es darle visibilidad y darle como esa difusión a esa campaña, ¿no? Entonces hacemos los posteos en nuestras redes sociales, hacemos el envío de los correos masivos y demás. Ese tipo de cosas es la que hacemos. Y también pues así es que construimos la comunidad, para que en la misma comunidad haya personas que, como tú bien lo dijiste, bueno, pues mira, en la universidad me discriminaron por ser tal. Quiero crear una petición para que el rector de la universidad emita una disculpa oficial. Listo, 3.000 firmas, vamos y se las entregamos al rector y el rector pues está en la responsabilidad y está presionado también a hacer algo, ¿no? Entonces también buscamos eso, que cualquier persona se sienta con el empoderamiento de simplemente crear una petición, lo que te digo, para comunicar una situación para la cual se necesita apoyo. Muy bien, muy bien. Lick, no sé si tengas alguna otra pregunta. Yo tengo una, pero creo que ya he preguntado demasiado, entonces, No, justo a mí me sonaba un poquito, o más bien tengo como esta duda de saber tú que estás en América Latina y nos comentas que te mueves entre México, Colombia, Brasil, Argentina, creo. ¿Cuál de estos países, más bien en cuál de estos países y qué caso ha sido así como uno que tú digas, híjole, esto ha sido como la campaña más difícil o nos ha presentado así como un reto muy grande? Digo, porque más allá de las firmas y esto que es como decías, activismo digital, lo que hacen así ya como más plantarse, ¿no? En un lugar, esto que nos comentabas del Congreso y todo esto. ¿Cuál ha sido como uno de los casos en los que has estado involucrado que ha costado bastante? Em, Creo que todos los casos cuestan bastante. O sea, por lo que te decía, porque siempre tienes que tener a la mano como que el mal rato o todos los obstáculos a los que te vas a enfrentar, pues tratando de llevar como estos mensajes que pues tú sabes que hablar de temas LGBT más siempre va a incomodar a mucha gente. Pero para darte un ejemplo puntual, yo creo que todo el tema de las terapias de conversión que hemos trabajado en Brasil, Colombia y México ha sido agotador. Lo digo porque particularmente para el caso de Colombia, llevamos como desde octubre de 2021 que empezamos la campaña, porque primero pues había mucho escepticismo de que la gente no creía que siguieran sucediendo terapias de conversión en el país, ¿no? Decían, no, mira, eso ya no, eso es de los 60, eso ya no lo hacen, no sé qué. Pues digamos que nos dimos cuenta de una cosa y es que estas prácticas son tan ocultas y tan clandestinas que mucha gente sigue pensando que no existen, ¿no? Y después, no solamente fue evidenciar eso, sino de verdad convencer a la gente, porque pues luego cuando tú sales o sea, cuando salimos con esta información, llegaron todos los antiderechos a decir, no, pero pues es que ustedes se quieren meter con nuestros hijos, nos quieren quitar la libertad de cátedra, eh, que si alguien quiere convertirse a la heterosexualidad, ¿cómo le vamos a negar a una persona su derecho a la libre expresión de su personalidad? No sé qué si me entiendes. Entonces, era agotador porque también pues se movían mucho en el Congreso por algún motivo las personas que se dedican a luchar en contra de los derechos LGBT más, no sé por qué tienen tanto tiempo, no sé por qué siempre cuando entras a las transmisiones hay muchísima gente simplemente escribiendo basura, o sea, aparecen como robots escribiendo como muchas frases de odio y ataques a las personas LGBT más, van a los congresos, como que es un nivel de organización muy grande con el que a veces pues el activismo LGBT más es difícil porque lo que te decía al principio, no tenemos dinero, no tenemos tiempo ilimitado, o sea, somos de verdad eh,
un movimiento mucho más precario en ese sentido. Y pues eso sí que ha sido cansado porque, digamos, en Colombia, ¿qué pasó? Intentamos que se agendara el primer debate y los antiderechos lograron, como decimos en Colombia, embolatar, o sea, entorpecer el proceso para que se archivara. Entonces no se pudo debatir, hubo que esperar otro año a que se pudiera debatir y estuvo muy cerca de que se volviera a archivar porque justamente los antiderechos se organizan tanto, llevan a ex gays a que presten su testimonio, llevan a psicólogos a decir que las personas LGBT más estamos enfermas, como que tú dices, ay ya, o sea, ya, por favor, paren, de verdad, porque no les estamos diciendo, o sea, nada les estamos quitando a ustedes, simplemente estamos una vez más reclamando y pidiendo protecciones específicas para nosotros. Entonces resulta agotador tener que justificar y testificar una y otra y otra y otra vez lo mismo para que te crean y para que de alguna forma puedas avanzar con tus campañas. Y pues digamos, algo que experimenté en Colombia el año pasado fue que cuando lanzamos la campaña contra las terapias de conversión en su momento fue un boom mediático muy grande porque nadie había hablado del tema, o sea, estuvimos en portadas de periódicos y demás, pero este año cuando intentamos un poco hacer lo mismo, ya los medios nos decían, no, mira, es que eso ya lo cubrimos, entonces como que también otra cosa que a veces resulta un obstáculo es cómo también convencer a las personas de la opinión pública, a los medios de comunicación, de que hay que seguir hablando de estos temas, que no solamente puede ser en el mes del orgullo, que si tienes que hablar otra vez de temas de terapias de conversión para apoyar, así lo hayas hablado un año antes, lo puedes volver a hacer, porque hay mucho que decir. Entonces, si me entiendes, como que también no quiero decir rogar, porque, o sea, rogar es como si no tuviéramos más nada, sino que es de verdad pensar bastante bien las estrategias que quieres hacer para que nada de la estructura que estás buscando construir se pueda caer. Y eso pasó mucho con terapias de conversión. Hicimos encuestas, comunicados de prensa, reportajes, peticiones de firmas, videos, hicimos de todo y aún así resultaba muy difícil llegar hasta las comisiones de derechos humanos en el Congreso de Colombia a discutir estos temas. Y aquí en México también pasa lo mismo, como que Em, también con el tema de terapias de conversión que se aprobó el año pasado y ahorita falta la última aprobación, pero ahorita la quieren devolver. Entonces, como que siempre estos ires y venires, tú dices, ay, o sea, en serio, otra vez lo mismo, antiderechos, por favor, o sea, ya, déjenme por favor hacer mi trabajo en paz, que es para el beneficio de todos. Entonces, sí, eso es como algo que te podría decir. Sí, creo que como decías, en este tipo de temas tan polémicos, la oposición es un gran obstáculo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, no sé, si hablamos de el precio de la gasolina, de cualquier otra cosa así que sí nos afecta, pero que de pronto es como un buen, o sea, son cosas a lo mejor en las que no podemos incidir tanto, que nos van a afectar a todos por igual, o que vamos como a repartir ese maleficio entre todos por igual, pues listo, ¿no? O sea, como que lo vas dando por hecho, pero el que haya como este escenario totalmente opuesto, sí te da, o tienes más bien como que tener ese superpoder de decir, a ver, voy a pensar como ellos y prever todo lo que se les puede ocurrir para desestimarnos y tener así como si te dicen, es que ¿por qué es rosa? Ah, pues por esto, ¿no? Es que ¿por qué te gusta el café? Ah, bueno, pues por esto, ¿no? O sea, tener como esa previsión muy extravagante, muy al extremo, pues, de poder un poquito contener toda esa oposición que de pronto también es muy infundada, ¿no? O sea, porque como decías, no es que les estemos quitando algo, es que queremos algo para nosotros, ¿no? Para nosotras, para el colectivo, algo que además, o sea, no les implica a ustedes que les quiten derechos, que nos den dinero, o sea, es como para vivir más felices y más equitativos y más justos todos, todas. Entonces, creo que esta es una parte bien difícil del activismo. Yo de pronto sí veo como, o sea, a mí las personas que hacen activismo me causan mucha admiración porque digo, güey, o sea, es que están poniendo todo, ¿no? El ideal, el cuerpo, eso, a lo mejor es parte de tu trabajo, pero también es una pasión, ¿no? Es un ideal que tú tienes y un deseo genuino de decir, bueno, tengo que hacer algo aquí como para cambiar un poquito, ¿no? Para contribuir un poco, pero ¿a costa de qué? Porque también de pronto uno como activista pues se pone ahí en el foco, ¿no? O sea, entonces, no sé tú en estos años, 3 que nos cuentas que llevas casi ahí en All Out, ¿qué has percibido acerca de tu propia seguridad, de tu propia integridad? Como...
como activista, ¿no? Como les decía antes, al yo hacer activismo desde un lugar de privilegio, pues también gozo, pues por así decirlo, de no tener que ponerme activamente como en esta posición, en una posición vulnerable, pues por lo que, o sea, por lo que te digo, pues por ejemplo, si es activismo y es activismo muy de primera línea, de ser una persona muy visible, de también luchar contra personas peligrosas, contra las personas que pueden atentar directamente contra tu vida, pues es ahí como pues otra situación, pero pues digamos en mi caso, yo tengo el privilegio de tener el respaldo de una organización, tengo el privilegio de también no tener la necesidad de estar siempre como al frente de las cosas, de estar trabajando directamente con personas que me podrían hacer daño, pero eso no quiere decir que no nos cuidemos justamente pues para no buscarnos problemas, ¿no? O sea, con nuestras comunicaciones internas, también con la privacidad de las acciones que hacemos, como que siempre tenemos un protocolo de seguridad para lo que sea que hagamos, justamente para hacer esta como administración de los riesgos y que nadie vaya pues a verse afectado por el tema. Sí, yo Bueno, creo que ese es el trabajo más pesado del activista, ¿no? Perdóname, Lick, adelante. iba a decir que, digo, en la medida de lo posible, creo que todos los que estamos, no puedo hablar en generalidades, pero los que tenemos una causa y así, creo que hacemos activismo todos los días. El simple hecho de pararte, eh, nosotros estamos en un lugar de privilegio, afortunadamente, pero el simple hecho de pararte y decir esto soy e ir con la frente en alto y ya me parece un acto a mí de valentía, primero que nada, y segundo, sí, un poco de activismo, el ponerte tú ahí en el spotlight y ser el ejemplo y si vas más allá, ya estás generando un pequeño cambio, pero que se hace una bola de nieve y al final es lo que buscamos, ¿no? Andrés, quiero preguntarte algo y creo que aquí hay como dos preguntas que van hiladas. La primera es, ¿qué podemos hacer nosotras y qué puede hacer el público que nos está escuchando, nuestros escuchas, para ayudarles a ustedes, para darles más visibilidad? Eso en primer lugar. Y bueno, primero contestemos eso porque yo creo que de ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para ustedes, con ustedes? ¿Cómo los podemos ayudar? Bueno, Eh, yo creo que ahí es, súmense, únanse a nuestra comunidad, firmen las peticiones en Megaphone, las peticiones pues, de All Out, eh, o pues si no, la más fácil es que nos sigan en Instagram, ¿no? Estamos como @somos All Out, ALLOUT, somos All Out en Instagram, ahí pueden seguir nuestro trabajo y pues ya es como el primer paso para que se sumen ya y después yo me encargo de contarles qué más pueden hacer, pero sí, así les invito para que nos sigan en Instagram. Perfecto. Y la otra es que tengo entendido que la ONG, no sé cómo sea su financiamiento, tengo entendido que es por medio de donaciones. Entonces, también si podemos alzar la voz desde ese lugar, cómo podemos donar, si funciona así, cómo funciona. Y nuestro programa, digamos que recibimos donaciones individuales, pues, de personas. Tenemos también otras formas de financiamiento, no directamente amarradas a la comunidad, sino que ya pues es con otros fondos a nivel internacional más grandes. Pero o sea, una parte de como All Out sobrevive, pues justamente es de un programa, pues, programa Apoyamores, le llamamos Apoyamores, que es un programa de donativos mensuales, que pues la idea es que cada persona done lo que pueda para apoyar el activismo LGBT más. Entonces, pues puede ser literal desde 50 a 100 pesos mensuales que quieras donar, pues la verdad te ayuda bastante y pues es un programa a nivel internacional, entonces hay personas de distintas partes del mundo que mensualmente dan un poquito para apoyar la causa. Muy bien, así que ya saben, si quieren donar, totalmente bienvenido. Sí, claro, yo creo que es una de las maneras más fáciles de ser parte de este activismo, ¿no? O sea, apoyar desde atrás, ¿no? Para las personas que están como más al frente, que mueven un poquito más. Y creo que también es algo fácil, accesible, ¿no? En el sentido que dices 50, 100 pesos, que luego nos gastamos en un café o algo por el estilo, y que pueden como redundar en algo más importante, más a nivel escala, ¿no? Yo creo que eso sería muy, muy padre que si cada uno donáramos alguito ya tendría bastante para seguir con estas campañas, ¿no? Me encanta, me encanta.
Ay, bueno, pues muchas gracias también por invitarme y pues cuando quieran podemos seguir filosofando sobre estos temas. Sí, estaría la verdad que increíble poder escuchar un poquito más de esto que nos comentabas del activismo en estos países, pues que son un poquito más pesados, ¿no? Quizá también ver aquí en México qué se podría hacer, yo te decía, ¿no? Mucho de, a lo mejor nosotras desde Hidalgo, desde Baja California, ¿no? También sumarnos un poquito ahí y ver, ¿no? Siempre va a haber algo que se pueda mejorar y yo creo que estaría también padre seguir como creciendo esta red, ¿no? Entre toda la comunidad. Estoy segura que muchas personas también que conocemos, que son parte de la comunidad, pues sí quieren ahí como que poner su granito de arena y ir haciendo algo, ¿no? ¿Cómo ves, Lick? Me encanta la idea. Yo, Andrés, tú no me conocías, pero soy la persona que compromete a todos a regresar a este podcast. Quiero comprometerte a ti porque creo que queda ahí en la mesa, queda ahí en el tintero este análisis que me parece bastante importante y bastante cool de indagar un poquito más a qué se debe que en algunos territorios, en algunos países, en algunas culturas sea más fácil o sea menos difícil, que sea más complicado. Digo, ya lo analizaremos eh, mucho más a fondo, pero lo dejo ahí en la mesa. Cuando quieras regresar, eres totalmente bienvenido. Y pues nada, o sea, la lucha es 24/7. Personas como nosotros, yo creo que sí son esta pedrita que va girando y va girando y va girando para poder cambiar las cosas. Entonces, no solo se queda aquí, no solo se queda en la organización, es justo trabajo de todos los días. Ya lo comentabas tú, ir más bien el estar en contracorriente todo el tiempo es agotador, pero si tenemos como estos espacios y si nos hacemos de un círculo que vaya hacia el mismo objetivo, creo que siempre va a ser más fácil. Entonces, pues nada, la invitación se queda abierta, Andrés, a ti, a cualquier miembro de tu equipo que quieran venir, platicarnos, filosofar un poco también, no se nos da. Totalmente bienvenidos y pues nada, Lick, ¿cómo ves? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Mariana y Jess. Me divertí mucho. Hablé bastante, entonces perdón. Y pues nada, de verdad, cuando quieran, solo es que me manden un mensaje y podemos grabar o recomendarles más invitaciones, más invitados, lo que sea. Bueno, Lick, ya sabes que desafortunadamente todo lo que empieza tiene que terminar, pero bueno, ya comprometimos a Andrés a que regresara. Algunos de sus colaboradores son 100% bienvenidos cuando quieran regresar, pero bueno, por lo mientras llegamos al final de este episodio. Andrés, porfa, si nos puede repetir las redes sociales de la organización para que lo sigan. Somos All en todas las redes. Somos All Allout. Somos All Out. Y bueno, ya saben que a nosotras nos pueden seguir en redes, estamos como todo sea guión bajo en Insta, todo sea podcast en TikTok. Y porfa, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ya saben que ahora estamos en esta modalidad doble de audio y también pueden ver nuestras caritas. Entonces, el ego no para, aquí el ego no para. Entonces, suscríbanse a nuestro canal. Subimos el episodio al mismo tiempo que los subimos en Spotify, entonces nos encuentra como todo sea podcast en YouTube. Y estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí en nuestras redes ya les dejamos como en todos los lugares en los que estamos para que nos sigan y no se pierdan. Todavía tenemos muchas sorpresas para ustedes. Lick, por lo mientras, a ti, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo estás en tus redes? Claro que sí, Lick. Yo estoy como Jess-Enciso en Instagram y tú, Lick. Yo estoy como Mariana Sigala H, Sigala con S. Y síganos. Insisto, vienen más sorpresas. El mes del orgullo todavía no termina, entonces espérenlas. Así es, Lick, es que justamente el orgullo tiene que ser siempre. Así que seguimos con más sorpresas. Suscríbanse, como dijo Mariana, aquí al canal. Andrés, muchísimas gracias. Ustedes. Bienvenidos siempre, tú, tu equipo, los que quieran. Cuando quieran regresar, aquí los esperamos. Vale, muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Fue un gusto. Cuídate mucho, bye bye. Y bueno, pero por ahora eso es todo. Ya saben que nos vemos en la próxima. Solo recuerden que todo pasará como tenga que pasar y en el momento en que tenga que pasar. Solo dejemos que todo sea.